Antes que nada, por supuesto, me adhiero a tus palabras de sentimiento de pésame para la desgracia que ha tenido Mario Pereira. Y quiero decir, antes de hablar de economía, 2 o 3 cositas sobre lo que es la noticia del día, como decías vos, que es el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, que ha firmado el presidente, que se ha publicado en el boletín oficial y que teóricamente está en vigencia hasta tanto el Congreso pueda tomar otra decisión, ¿no? Me gustaría decir de eso 2 o 3 cosas. Hay, por supuesto, todo un aspecto técnico de discusión sobre la constitucionalidad de la norma, sobre si efectivamente la Constitución autoriza un decreto en estas condiciones, si están dadas las circunstancias de excepcionalidad para dictar el decreto. Eventualmente uno podría decir, bueno, el decreto está muy cerca de legislar sobre cuestiones penales, que es algo que expresamente no puede hacerse de esta manera. Y seguramente vamos a asistir a mucho debate de lo técnico, de lo jurídico, etcétera, ¿no? Pero hay 2 o 3 cosas que pasan por otro lado. Una de ellas, la que mencionaste vos, el hecho de que en general la sociedad parece estar demandando normas que castiguen efectivamente a los que tengan conductas delictivas en el ejercicio del poder. Además, el decreto abarca otro tipo de delito, como el de narcotráfico, el de trata, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso, digamos, en términos, si se quiere, políticos, es muy importante. Es más, creo que el gobierno ha recuperado mucha iniciativa y ha puesto un tema en la agenda de discusión pública que no lo tenía nadie. No lo tenía y que creo que incomoda bastante a la oposición. Hace algunas horas el Frente para la Victoria sacó un comunicado que dice muchas cosas para oponerse, pero que sin lugar a dudas deja por detrás la sensación de decir, bueno, ellos no quieren que haya extinción de dominio. A ver, hablemos un cachito, te agrego. Autoridad moral. Ellos nunca hablaron cuando la presidenta vetó el 82% de los jubilados. Se callaron olímpicamente la boca. Y eso fue quitarle a los jubilados la posibilidad de tener un haber mejor. Sí. Simplemente como dato significativo para en esto de la crítica, ¿viste? Sí. Por eso yo digo, políticamente creo que el gobierno ha hecho una jugada fuerte y que creo que le da buenos réditos. Pero hay al menos otras 2 cuestiones. Una es una cuestión institucional. Sí. Que al margen del estatus jurídico de la norma, parece razonable que ya Argentina tenga un marco, que a lo mejor lo tenga que discutir el Congreso. Claro. De hecho, a lo mejor el gobierno podría mandar ahora un proyecto de ley, mientras ya está vigente el decreto. Pero digo, es razonable que una sociedad moderna tenga una norma que castigue esos comportamientos, los del narcotráfico, los de la trata, en fin, que lo castigue no por lo penal, que eso está regido en el Código Penal, sino por la recuperación de los bienes habidos con dineros ilícitos, digamos, ¿no? Y hay otra cuestión que nadie menciona mucho, que es la siguiente. Si es cierto que los valores de los cuales se habla de bienes potencialmente susceptibles de ser confiscados o cuyo dominio se extinga y pasen al Estado, si los números que se dan son ciertos, han dado algunos números desde el gobierno nacional, también va a haber que analizar el efecto que tiene eso desde el punto de vista económico. Porque desde el punto de vista económico, aunque va a pasar seguramente mucho tiempo para que eso se vea, pero va a significar, digamos, al menos los números que dan, que no sé cómo se han estimado, son números muy importantes que se transformaría en una especie de ingresos extraordinarios del Estado, ¿no? Claro, es mucha plata. Bueno, pero vamos hablando de economía a lo nuestro. Estamos transitando este mes con una cierta calma que yo creo que es reflejo. Hay mucha gente que actúa como si los problemas se hubieran resuelto, mucha gente que está bastante tranquila, y eso tiene que ver con la tranquilidad del tipo de cambio. Argentina y los agentes económicos somos muy susceptibles a responder desesperadamente ante variaciones de tipo de cambio. Y como el tipo de cambio en realidad desde todo este año prácticamente no se ha movido, de hecho hoy el Central salió a comprar porque estuvo en la banda inferior, entonces digo, hay una cierta sensación de tranquilidad. No debería eso llevar a tener una mirada sobre la coyuntura económica demasiado optimista, porque en realidad
todavía falta ver cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses. Yo creo que ya los funcionarios han dejado de afirmar que en el primer trimestre de 2019 la economía se iba a recuperar. Me parece que ya todo el mundo es consciente de que, con suerte, al menos mi opinión es que quizás a partir de mediados de año, de julio, de agosto, la economía va a mostrar alguna recuperación y los indicadores de empleo, de nivel de actividad, de inflación, etcétera, podrán verse un poco mejor. Por ahora, cuando, por ejemplo, la Universidad de Itela ha hecho un trabajo en el cual dice cuál es la inflación esperada por la gente, la mediana se ubica en el 30%, una tasa realmente elevadísima, ¿no? El Fondo Monetario piensa que la tasa va a ser más baja, 20%, el gobierno ha estimado 23%, bueno, pero todavía hay que ver cómo va a ir evolucionando ese tema. Hay cierta preocupación que quizás no está reflejada en una cierta intranquilidad cambiaria. Y voy a la reunión que se hace en Davos, en Suiza. En esa reunión, que es una reunión que se hace todos los años del World Economic Forum, esa reunión le han hecho una encuesta a los jefes, a los CEOs de las empresas argentinas que están allí, de las empresas que están en Argentina, aunque sean multinacionales, y en esa encuesta ha aparecido que ya no son tan optimistas como lo eran el año pasado en una encuesta similar. Y aunque hay todavía la mitad más o menos de ellos que dice que la cosa va a andar bien, son muchos menos de los que el año pasado decían que la cosa iba a andar bien. Y cuando les preguntan cuáles son los problemas, y esto me interesa mucho enfatizar esto, cuando les dice cuáles son los problemas que ven los hombres de negocios, estos hombres de negocios importantes, dice son volatilidad del tipo de cambio, el 96%. Aumento de la carga tributaria, es decir, la presión fiscal, 94%. Incertidumbre política, 94%. Es decir, esos tres temas son los tres que preocupan, ¿no? Ahora, si uno mira bien esos tres temas y uno dice volatilidad de tipo de cambio, y no depende tanto del gobierno. La prueba está que cuando se disparó la corrida cambiaria, el gobierno no la pudo detener. O sea, es un factor que el gobierno le cuesta controlar. Aumento de la carga tributaria. Y bueno, no es muy fácil de pensar que el gobierno vaya a bajar la presión fiscal con los compromisos que tiene asumido de reducir el déficit. Y además con una economía que al contraerse va a hacer que la recaudación en términos reales sea menor. Y la tercera, incertidumbre política, tampoco obviamente lo puede manejar el gobierno. Entonces digo, 2019 es un año para ir viendo, diría, semanalmente cómo evolucionamos. En esta reunión de Davos está el ministro Duhovne y está el presidente del Banco Central. Y yo revisaba la agenda que es pública, está en internet, y realmente tienen reuniones con personalidades muy importantes. Ahora, voy a decir lo que dijimos a propósito de la reunión de Buenos Aires y lo dijimos el año pasado a propósito de la reunión de Davos. En realidad, no se debe esperar que de allí van a volver con soluciones. Se van a juntar con presidentes de compañías internacionales muy importantes. Habrá algún anuncio seguramente, pero que forma parte más del decorado de la reunión que de la reunión en sí, ¿no? Y termino con esto, Ricardo. Se va a presentar, hoy se debe estar presentando, un informe en Davos que hace una organización que se llama Oxfam International, que es una organización que se dedica a discutir los problemas de la pobreza y de la desigualdad. Y el informe que hoy presentan, que se llama Bienestar Público o Beneficio Privado, que también está disponible, se puede bajar de la página de esta organización. Esta organización en realidad es como una federación de una veintena de organizaciones que trabajan en temas de pobreza. Bueno, te digo, digamos, tres datos que están en ese informe. El primer dato de ellos, el año pasado, los 1.000 millonarios aumentaron su riqueza, es decir, su stock de riqueza, 900.000 millones de dólares en el año. Es decir, que la riqueza de los 1.000 millonarios aumentó 2.500 millones de dólares por día. Otro dato que a mí me pareció, interesante. En la zona de África subsahariana, los niveles de pobreza extrema vienen aumentando, digamos, de manera permanente. Además, si uno mira el planeta,
hay 3.400 millones de personas, que es más o menos la mitad de la población de la Tierra, que viven con menos de $5.50 por día. O sea que están en condiciones de pobreza extrema. Y te doy uno final, digamos, que tiene que ver con estas discusiones sobre que en Argentina tiene mucha presencia ahora de género y de la discriminación, en el caso de la economía, de la discriminación en los ingresos de las mujeres. Ellos han estudiado y han descubierto que los hombres poseen un 50% más de riqueza mundial que las mujeres. O sea que el nivel de discriminación realmente es muy fuerte. Habrá sociedades en que no es tanto, pero quizá en otras es realmente muy marcado. Y digo, el tema de la desigualdad, que no es lo mismo que la pobreza, pero es obvio que si no hubiera pobres, el mundo sería menos desigual. Así es. Digo, es un tema que tiene mucha presencia en digamos, en la agenda de discusión de los economistas, que hace unos años no existía esa discusión. A propósito de eso, a propósito de este comentario sobre la desigualdad, digo, y empiezo a pedir permiso, para decirte que el próximo mes de abril se hace una reunión en la Universidad de Bolonia donde el tema es la desigualdad, ¿no? Y allí está aprobado un trabajo suyo. Y he tenido digamos, la alegría de que me han notificado que un trabajo sobre cómo han visto la desigualdad a lo largo de la historia los principales economistas, lo vamos a estar presentando allí a principios de abril, en Bolonia, la universidad más antigua del mundo. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted es un grande.